buenas a todas las personas, llámese hermanos, amigos y fieles oyentes de este canal Apologética de tu Fe. El día de hoy me encuentro aquí con el amigo y hermano Ricardo Gutiérrez con el objetivo primordial de entablar un debate. Apaga el micrófono, apaga el micrófono. Apaga el micrófono, por favor. Bueno, muy bien. Y entonces, pues, va a ser muy significativo para todas las personas. ¿Se escucha un eco? Bueno, entonces, sin más preámbulos, quiero comentarles cuál va a ser el esquema de este debate. Se escucha un eco, se escucha un eco. Espérame tantico. Se escucha un eco y no sé, si quiere, apaga tu... Apagué el micrófono, ahora lo voy a apagarlo. Apágalo, eso. Bueno, muy bien. La estructura del debate es la siguiente. Un minuto de presentación, 10 minutos de... Sí, se escucha mal, se escucha mal. ¿No se verá que tiene abierta otra pestaña? Espérame a ver. Listo, muy bien. Lamentamos la interrupción, pero como es de esperarse, a veces hay fallas técnicas, pero ya se pudieron solucionar. Entonces, proseguimos. Entonces, vuelvo y repito. La estructura del debate va a ser la siguiente. 1 minuto de presentación, 10 minutos de argumentación, 10 minutos de refutación, 5 minutos de contrarrefutación y al final 2 preguntas con respuesta y refutación para después culminar con el debate. Entonces, sin más preámbulos, empezamos con la presentación. Entonces, quedamos con mi oponente Ricardo Gutiérrez de que yo empezaba. Entonces lo voy a hacer. ¿Sí? Un minutico. Bueno, mi nombre es Henry James. Soy de Bucaramanga, Colombia. Pertenezco a la Iglesia de Dios, El Camino, la restauración de la verdad original enseñada por Jesucristo y los apóstoles. Y pues, como les decía anteriormente, en el debate, pues mi contrincante pues tiene que demostrar que Apocalipsis 1:8 se refiere a Jesucristo como el Dios Todopoderoso, y a lo largo de este debate yo voy a demostrar que ese texto no se refiere a Jesucristo sino al Padre. Espero que este debate sea de gran edificación para cada uno de los oyentes, y como es costumbre, pues tomen lapicero o bolígrafo, cuaderno y saquen sus propias conclusiones. Entonces ahora le doy espacio a mi oponente Ricardo Gutiérrez para que él
haga su presentación durante un minuto. ¿Listo, Ricardo? Ya. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez. Soy de Santiago de Chile. Hoy en día no pertenezco a ninguna religión. Vengo a defender el texto Apocalipsis 1:8 que habla del Hijo. Eso. Gracias a Henry por invitarme al debate y a las personas que van a ver el video ahora y después. Esa sería mi presentación. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por su presentación. Espero que este debate sea edificante para todos los oyentes. Y entonces vamos a comenzar con nuestros 10 primeros minutos. Y para tal efecto, necesito, Ricardo, que me diga si se está proyectando pues esta pantalla, Ricardo. ¿Sí, Ricardo? Sí se ve. Bueno, listo. Si de pronto no llega a pasar la pantalla, por favor me avisas, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, aquí mis primeros 10 minutos. Bueno, muy bien. Para analizar este texto de Apocalipsis, capítulo 1, el verso 8, y llegar a determinar si ese texto se refiere a Jesucristo o al Padre, es muy importante analizar el contexto, ¿sí? El contexto siempre nos da la pauta, la clave para poder hacer una correcta interpretación bíblica. ¿Qué nos dice el contexto? En el contexto, Juan le está escribiendo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿no? En Apocalipsis 1:4. ¿A cuáles iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Algo muy importante para tener en cuenta es el saludo que pues utiliza, que es el saludo de gracia y paz. Hoy en día es común saludarnos de diferentes maneras. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Incluso algunas personas se saludan diciendo bendiciones, que Dios se bendiga, ¿sí? Pero aquí utiliza, este saludo nos da la pauta, la clave para poder entender muy bien. Gracia y paz a vosotros o a ustedes, ¿no? ¿De parte de quién? Fíjense muy bien. Del que es y que era y que ha de venir. Quizás muchas personas se preguntarían, dirán, no, ese es Jesucristo, porque el que ha de venir es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero esperémonos un momentico. Sigamos leyendo el contexto. Dice, también dice lo siguiente: de los 7 espíritus que están delante de su trono, 7 espíritus que están delante del trono de Dios, ¿cierto? Ese es el saludo. Juan está dando un saludo de gracia y paz. Primero, del que es, el que era, el que va a venir. Después, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y de Jesucristo. Uy, ¿cómo así? Luego, Jesucristo no es el que era, el que ha de venir. Quizás dirán algunos, ¿no? Pero no, ahí nos damos cuenta que el que es, el que era, el que ha de venir, no es Jesucristo. ¿Sino quién? El que está sentado en el trono del Padre, ¿cierto? Porque si no, carecería de sentido que en el verso 5 diga, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿cierto? Para poder hacer una correcta exégesis y hermenéutica de Apocalipsis
1:8, ¿sí? Entonces, aquí, gracia y paz a usted, el que es, el que era y el que ha de venir. Que no es Jesucristo, porque ya vimos que en el verso 5 dice que también el saludo es de parte de Jesucristo, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, es testigo fiel, primogénito de los muertos. Bueno, entonces aquí tenemos que decir lo que no son, bueno, aunque no es el tema a colación, ¿no? Lo que no son los 7 espíritus de Dios, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, muchos hacen esa incorrecta hermenéutica, los 7 arcángeles que están delante del trono de Dios, descartado porque ahí se está hablando de 7 espíritus, no de 7 arcángeles, ¿cierto? La Biblia habla solamente de uno. De los 7, bueno, algunos asocian los 7 espíritus con los 7 atributos de Isaías, capítulo 11, el verso 2, ¿cierto? Pero tampoco se refiere a eso, de lo contrario, carecería de sentido que ellos dirigieran un saludo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra. Primogénito de los muertos porque el primero que resucitó para vida inmortal, y soberano de los reyes de la tierra durante el milenio. Bueno, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, ahí se está hablando de Jesucristo, claramente, ¿cierto? Sigamos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la oración, ¿cierto? Amén. Así sea. ¿Ves? Y luego, bueno, ¿de quién se está hablando? Bueno, pues lógico que está hablando de Jesucristo. Después dice, he aquí que viene con las nubes. ¿De quién se está hablando? De Jesucristo, de acuerdo al contexto, ¿no? Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Cierra la oración, ¿cierto? Entonces, en el contexto se está hablando de Jesucristo, ¿sí? Pero ahora vamos al texto clave, que dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios. De hecho, en la versión Reina Valera omitieron la palabra Dios, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué omitieron algunas versiones protestantes la palabra Dios? Para que el lector sincero de las Sagradas Escrituras pues se confundiera o entendiera de que, como en el contexto anterior se está hablando de Jesucristo, entonces dijera, no, él se está hablando de Jesucristo, porque es el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero ya vimos que el que es y el que era y el que ha de venir es, ¿quién? El que está sentado en el trono, el Padre. No se refiere a Jesús, seguro que no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente. Algo muy importante, bueno, que las Biblias protestantes, y eso es muy importante que mi contrincante lo sepa, ¿sí? Por si de pronto no lo sabía, que cuando hacemos un análisis lingüístico, podemos darnos cuenta de que aquí aparece la palabra Jotheos. Egoi mito al kakai to olegei Kyrios Jotheos. Esta frase Jotheos fue omitida en las Biblias protestantes. Pero hay otras Biblias, por ejemplo, donde aparece la Biblia de Jerusalén, ¿sí? Es católica, pero tiene el texto, la frase Jotheos no la omitió, porque realmente aparece en los manuscritos más antiguos. Entonces, ¿por qué quitaron la frase Jotheos? Para hacerle creer al lector sincero que este versículo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, y me parece algo muy deshonesto de parte de los traductores trinitarios, porque ahí es donde personas sinceras de corazón, como mi contrincante Gutiérrez, de pronto llegará a pensar, no, eso se refiere a Jesús. Entonces,
Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Ah? Y vuelvo e insisto, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el Dios. El Dios dice realmente en griego, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? ¿Ah? Que este versículo no es lo que muchos creen. ¿Mm? Muchas iglesias de la cristiandad, eh, evangélicos, adventistas, trinitarios y muchas otras denominaciones creen que se refiere a Jesús. Pero, ¿por qué lo creen? Por la mala traducción. ¿Mm? Y porque no analizan el contexto. Es que el contexto es muy claro. Ahí dice el que es, el que era y el que ha de venir. Y ya vimos quién es el que es y el que era y el que ha de venir. Ya lo vimos claramente. ¿Quién es? El Padre. ¿Sí? Pero quizás algunos se preguntarán, ¿será que el Padre va a venir? Sí. Y eso lo voy a demostrar más adelante, después del milenio, cuando Jesucristo entregue el reino a su Dios y Padre, para que Dios sea todo en todos. Él va a venir, ¿sí? Por eso es que dice el que es, el que era, el que ha de venir. No hay que confundirlo con Jesucristo. Recuerden, el saludo viene de parte de Dios, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se acabó mi tiempo, 10 minutos. Ricardo, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bueno, entonces espérame tantico, quito las... Se pasaron las diapositivas, ¿cierto, Ricardo? Sí, sí. Bueno, entonces... Bueno, ahora siguen tus 10 minutos, Ricardo. Espérame tantico, Ricardo. Cuando empieces a hablar, te contabilizo los 10 minutos. Ya. Entonces, vamos a ver, según el contexto, no de algunos textos, sino el contexto general, que aquí en Apocalipsis 1:7 dice, mira que viene con las nubes y verále todo ojo, y los que le traspasaron y harán duelo por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Después dice en el 1:8, yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor Dios. A mí no me complica en nada. El que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Entonces ahora tenemos que ver quién es este al cual se le llama Señor y se le llama Dios, porque sabemos que al Hijo se le llama Dios. Y Pablo, según sus cartas, al único que se le llama Señor, ya, Señor, es al Hijo. Y el único que dice que he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo es el Hijo. Y a los que esperaban los apóstoles era al Hijo, no al Padre. Lo vamos a ver a medida que voy dando los textos. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Voy a tratar de irme a lo principal para no perder tiempo. Tal vez no lea el texto completo, pero vamos a irnos a lo que nos convoca. ¿Quién es el que ha de venir? Este Todopoderoso. Hechos 1:11. Los que también dijeronles, varones Galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este Yahshua Jesús, el que ha subido, ha sido recibido arriba de vosotros al cielo, así vendrá de manera que visteis yendo al cielo. Primera de Tesalonicenses 1:10.
y esperar anhelantes al Hijo de él procedente de los cielos, al que levantó de los muertos. 1 Timoteo 6:13, encárgote delante de Dios, el que da vida a las cosas todas, y de el Mesías Yahshua, el que dio testimonio en tiempo de Pilato. No habla del que ha de venir, dice. Y 1 Timoteo 6:14, bueno, es para darle un contexto. Dice que guardes tú el mandamiento sin tacha, sin reproche, hasta la aparición del Señor de nosotros, Yahshua el Mesías, que dice Señor. Entonces, en el contexto general, a quien se le llama Señor es al Hijo de Dios, ¿ya? En el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento comienza en Pentecostés, no antes. Entonces, cuando el Hijo le llama Señor al Padre, todavía no empieza el Nuevo Testamento, ¿ya? Aún ahí está en el Antiguo. 1 Timoteo 6:15, la cual en su tiempo propio mostrará el bendito y solo soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan. ¿De quién habla? Del Hijo de Dios. 1 Timoteo 6:16, el único que posee inmortalidad, que en luz inaccesible, a quien vio ninguno de los hombres, ni ve, puede, a quien sea honra y gloria, dominio, dice dominio sempiterno, amén. Tito 2:13, esperando bien dispuestos hacia la dichosa esperanza y manifestación del esplendor del gran Dios y del libertador de nosotros, ungido Yahshua o Jesús. Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares. Entonces, la venida más próxima a lo que habla Apocalipsis 1:8 es la del Hijo, es la del Hijo, y a quien esperaban los apóstoles es al Hijo. Bueno, Apocalipsis 1:7 ya lo leí. Apocalipsis 3:21, a él que venza daréle que se siente conmigo en el trono, como también yo me vencí y me senté con el Padre de mí en su trono. ¿Por qué leo este texto? Porque vemos que el Hijo también está sentado en ese trono. Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenas de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Señor, ¿de quién se habla? Del Hijo de Dios. En el contexto general se le llama Señor al Hijo de Dios. Ya, hay un texto en donde se le llama al Padre Señor, pero porque está con el Hijo. Pero ahí no dice el que ha de venir. ¿Ya? A ver si es que lo alcanzo a leer. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5:13, y a toda criatura al cual en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Bueno, aquí habla de el que está sentado en el trono y el cordero, ¿no? Pero ahí no habla del que ha de venir. Este texto sería Apocalipsis 11:17, diciéndote: damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Ya? ¿Quién es el que reina en estos momentos? El Hijo. ¿Ya? Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto, y aquí
un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia, justicia y pelea. Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 19:14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 19:15, de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regía con vara de hierro, y pisaba el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿De quién está hablando? Del Hijo. Apocalipsis 19:16, y en su vestiduras y su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dije yo en delante cuando hablaba de rey? De los que reina, habla del Hijo. Aquí está diciendo lo que es Rey de Reyes. Apocalipsis 21:6, y me dijo, he hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. 21:22, y santuario no bien, no, vamos a ver el último, en donde dice, mirad que vengo enseguida. Apocalipsis 22:12, mirad que vengo enseguida, y el galardón de mí conmigo para recompensar a cada uno como la obra es de él. Entonces seguimos viendo que el que ha de venir es el Hijo, un contexto general, la venida más próxima y más cercana a lo que dice el texto cuando se refiere al que ha de venir. 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ya. Listo. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a continuar con los 10 minutos de refutación. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a... Quiero mostrarle un texto a mi compañero. Bueno, ya. Muy bien. Entonces, los 10 minutos empiezan a contar. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que el amigo Ricardo, pues, explicó el texto a partir de otros contextos lejanos, ¿no? Otros pasajes. Bueno, si bien la Biblia, el Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Es muy importante ir al contexto inmediato. Y también, pues, él utilizó contextos lejanos para sustentar su argumentación. Pero, bueno, él utilizó algunos pasajes como, por ejemplo, Mateo 16:27, donde se dice que Jesucristo vendrá con poder y con gran gloria. Pero aquí nadie está negando que Jesucristo va a venir por segunda vez, ¿sí? Aquí lo que se está refutando es que, Ricardo, y escúchalo muy bien, es que el que es, el que era y el que ha de venir de Apocalipsis 1:8 no es Jesucristo. Jesucristo sí va a venir porque Apocalipsis 1:7 lo dice claramente y ya lo mostré anteriormente. Y aquí que viene en las nubes de los cielos y todo ojo le verá. Pero Apocalipsis 1:8 está hablando de otro que va a venir. ¿Y quién es ese otro que va a venir? Pues es el Padre. Eso es muy importante que usted lo tenga muy en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre también va a venir. O es que no ha leído, por ejemplo, Ricardo, Apocalipsis capítulo 21, voy a leérselo aquí. Apocalipsis 21,
el verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y cuándo sucederá eso? Bueno, el verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ah? Bueno, ¿cuándo sucederá eso? Bueno, después del milenio, cuando Jesucristo entregue el reino a su Dios y Padre para que Dios sea todo en todos. En 1 Corintios capítulo 15, ¿eh? 1 Corintios capítulo 15 dice lo siguiente. 15 dice lo siguiente. Entonces también, bueno, muestra, a ver, aquí el 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precisa es que Él reine. ¿Quién? Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Dice, ahí lo dice, hasta cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precisa es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y eso no ha sucedido, eso sucederá hasta el final del milenio. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? Ahí está hablando de Jesucristo al Padre, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, al Padre claramente se exceptúa aquel que sujetó a todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, ¿cuándo va a venir el Padre? El Padre va a venir después del milenio. Después del milenio vendrá el Padre. Por eso al Padre es el que perfectamente se le dice el que es, el que era y el que ha de venir. Bueno, después Ricardo cita Hechos capítulo 1:8. Dice, es aquí que viene la nube de los cielos y todo ojo le verá. ¿Y quién está negando eso? Ricardo, Jesucristo sí va a venir, claro, pero Él va a venir antes del milenio. El Padre vendrá después del milenio. Eso debe tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Luego, Ricardo nos cita otro pasaje que es 1 Timoteo 6:13, y también leyó el verso 14, que dice, vamos a leerlo aquí. Dice, te mando delante de Dios que vea todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ricardo, aquí al citar este texto nos da la argumentación de que al único que se le llama al Señor es a Jesucristo. No, Ricardo, te digo que estás muy equivocado. Al Padre también se le llama Señor. Incluso sería bueno que vieras ese pasaje, y te lo voy a mostrar aquí. Te lo voy a mostrar aquí en la pantalla para demostrarte que al Padre también se le llama Señor. Bueno, muy bien. Aquí vamos a mirar, a ver. Aquí, ya, aquí. Compartir. Entonces Jesús le dijo, vete, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. En las versiones de las Biblias contemporáneas dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás, ¿cierto? Cuando Jesucristo dijo, al Señor tu Dios adorarás, Él no se estaba refiriendo a Él mismo, Ricardo. Él se estaba refiriendo al Padre, es decir, a Yahweh, o Jehová, o como lo quieras llamar, ¿sí? O Yahvé. Él estaba citando Deuteronomio 6:13, y en Deuteronomio 6:13 se refiere al Padre. También, por ejemplo, en Pentecostés, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, él dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y él estaba citando un salmo. Eso es Hechos 2:34. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿cómo así, Ricardo, de que el único Señor mencionado en el Nuevo Testamento es Jesucristo? No,
El Padre también se le llama Señor, ¿sí? Y de hecho, ahí está citando de un salmo, ¿cierto? Del Salmo 111, ¿no? Donde dice, Yahweh o Yahvé dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Pero en la versión griega dice Señor, dice a mi Señor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ah? Ricardo, ¿ves? A ver, muy bien. Entonces, también Ricardo nos cita Tito 2:13, aguardando la bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Bueno, Ricardo, si de pronto no sabías, ese texto fue mal traducido desde un punto de vista sintáctico. Hay muchas versiones, hay otras versiones donde se dice del gran Dios y del Salvador. Y yo no me estoy refiriendo a la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Yo me estoy refiriendo a otras versiones bíblicas. Otras versiones bíblicas donde claramente se dice, y te lo voy a mostrar aquí, para que te des cuenta de que muchas versiones bíblicas pues dicen que la traducción correcta es la siguiente. Bueno, compartir, no sé si está compartiendo ahí, Ricardo, ¿no? Bueno, te la voy a citar por falta no, de... No, tranquilo, gracias. Entonces, mire, para que los oyentes las investiguen. La Biblia del Peregrino, la Biblia del Peregrino dice, esperando promesa, dichosa y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Sí? También, por ejemplo, la primera edición de la Nácar Colunga dice, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Tito 2:13. El Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, publicado en 1543, imagínate, hace casi 7 siglos. Dice, y religiosamente esperando aquel bienaventurado gozo de nuestra esperanza en la aparición de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Tito 2:13. La edición del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, publicada en 1556, dice, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento de Pablo Beson, publicado en el año 1981, dice, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, como te puedes dar cuenta, ese texto no apoya de que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso, porque por cuanto aquí experimentó un error de traducción desde un punto de vista sintáctico. Entonces, aquí termino mis 10 minutos de refutación. Bueno, entonces continuamos con los 10 minutos de refutación de Ricardo. Ricardo, tan pronto empiezas a hablar, pues... A ver, espera un poquito. Aquí está, ya. Esto es lo que hablo. Ya, empiezo entonces mi refutación. Listo. Ya. Dice que explique el texto sin textos lejanos. Que yo expliqué el texto sin textos lejanos. Pero está claro que di el texto de Apocalipsis 1:7, que el que ha de venir es el Hijo. Y después cuando dice Señor, a ver, el texto era 1:8, acá está, 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, dice Señor Dios, ¿ya? Y Pablo dice que para nosotros, para la iglesia, ¿ya? No creo que Juan el apóstol iba a contradecir a Pablo, dice para nosotros, para la iglesia, un Dios y Padre y un Señor. Y él lo repite una y otra vez, que es Señor nuestro, ¿ya? Tengo un estudio sobre eso, tendría que buscar los textos, y son muchos, ¿ya? En donde
Pablo lo repite una y otra vez, Señor nuestro, dice el Señor. Cuando él da los saludos a la iglesia, lo repite una y otra vez, dice Dios y Padre y nuestro Señor. Dios y Padre y nuestro Señor, lo repite una y otra vez. Entonces Juan el apóstol no puede haber contradecido la revelación que se le dio a Pablo. Entonces cuando dice para nosotros, para nosotros se refiere a la iglesia y Juan el apóstol está incluido. Entonces, ¿cómo Juan el apóstol se iba a contradecir con Pablo? Entonces, seguimos viendo lo que él dice, ¿no? Dice que nadie dice que el Hijo no va a venir. Ya, pero ¿cuál es la venida más próxima? La del Hijo. Y no hay ningún texto que diga que el Padre ha de venir o va a venir después del milenio. Tendría que darme los textos, no los dio. En cambio, yo sí de texto en donde el Señor dice que Él es el que ha de venir, en donde dice que los apóstoles esperaban al Hijo de Dios, no al Padre, ¿ya? Y el texto más cercano era el mismo 1:7, en donde habla del Hijo, ¿ya? Entonces Pablo no puede haber cambiado y después seguir diciendo que es el Padre el que ha de venir cuando no hay texto que lo diga. Ya, y el texto que dio, a ver, ya sigamos viendo, dice venida de Apocalipsis 1:8, habla de que es otro. Ahí no dice que es otro, no dice que es otro, él se lo agrega. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero aquí no dice que es el que ha de venir el Padre. Aquí se lo tiene que imaginar. Yo no veo el texto, a él leamos bien. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hasta aquí no dice que es el Padre el que ha de venir. ¿No? No dice que está viniendo. ¿No? Después sigue diciendo, él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero no, aquí no menciona al Padre. Aquí no menciona al Padre. Entonces, ese es el problema de muchos que se tienen que imaginar algo que no dice el texto. Después dice, el Hijo mismo se sujetará para que Dios sea en todo y el Padre vendrá después del milenio. Insisto, no dio el texto en donde diga el Padre ha de venir en el milenio o después del milenio. No lo dice, no hay texto. Después dice en el 1:8, en donde pasó una moto, en donde dice que vendrá después del milenio. No dice, no lo dice. Mateo 4:10, Mateo 4:10, Mateo 4:10. Entonces Yahshua le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero se le olvida lo que sigue después, dice que después el diablo se fue y vinieron ángeles y le sirvieron. Pero ¿cómo es que él dijo y solo a él le servirás y solo a él le servirás? ¿Cómo es que dice y solo a él le servirás cuando después vienen ángeles y le sirven? ¿Y cómo es que Pablo dice que sirvamos al Hijo de Dios, al Señor, como esclavizados? Entonces, después dice, dijo el Señor a mi Señor, pero esto pertenece al Antiguo Testamento, porque se está citando el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no dice, y dijo el Señor a mi Señor. Él está repitiendo lo que
se dijo en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento dice Yahweh dijo a mi Señor. Yahweh dijo a mi Señor. Entonces, lamentablemente, al cambiarse poner el Nuevo Testamento en griego para los griegos, tendríamos que ver qué es lo que dice en hebreo, si dice Yahweh o dice Señor. Entonces, ese es un texto del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Tito 2:13. Tito 2:13. A ver si es que lo alcanzo a leerlo. ¿En dónde fue que lo puse? Tito 2:13. A ver, lo vamos a buscar en una interlineal. A ver si es que lo alcanzo a leer. Tito 2:13. Tito 2:13. Dice, esperando, bien dispuestos a la dichosa esperanza y manifestación de la gloria. Dice, de la gloria, no dice que el Padre ha de venir. Y el mismo dice el Hijo, dice en un texto que vendrá con la gloria del Padre. Entonces, este texto no dice que el Padre es el que ha de venir. ¿Ya? Creo que ya abordé todo lo que dijo. No sé cuánto me quedará. ¿Cuánto me queda? Más abajo el celular, más abajo, no veo. Más abajo. Ya, 8:12. Ya me quedan como 1 minuto y algo. Entonces, como digo, no ha dado textos que afirmen que Apocalipsis 1:8 se refiere al Padre. No hay textos claros. Él se lo tiene que imaginar todo. Todo se lo tiene que imaginar. Ese es el problema que tienen muchos, que tienen que imaginarse lo que dice el texto cuando el texto no lo dice así. Ya vimos que el Hijo es el que dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, la venida más cercana es la del Hijo, ¿no? Y no hay algo claro que diga que el Padre es el que ha de venir. Solamente dice que Él enjugará sus lágrimas. Veamos, 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, pero no dice que ha de venir el Padre. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. No veo que diga que el Padre es el que ha de venir. Entonces, este texto no le ayuda en nada. ¿Ya? En nada, en nada. ¿Ya? Aunque hablara del Padre aquí, pero aquí no dice que ha de venir el Padre. No habla de una venida. Entonces, es totalmente ambiguo el texto. Carece de evidencia clara. Listo, tiempo. Ahora sigo con mis 5 minutos de contrarrefutación. ¿Sí? Entonces, espérame un momentico. Espera un momentico aquí. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí voy a poner mis 5 minutos. Muy bien. Aquí mi contrincante dice que yo no he dado una evidencia clara, que me tengo que imaginar, que el Padre va a venir. Vamos a ver.
Tan solo hay que leer el contexto de Apocalipsis 21:1. Dice un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿De dónde desciende la nueva Jerusalén? Del cielo. ¿A dónde desciende? Pues a la tierra. Bueno, aquí están las pruebas bíblicas. Apocalipsis 3:12 dice que desciende del cielo. Recordemos que esa nueva Jerusalén es cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿cierto? Apocalipsis 21:2, bueno, ya lo leímos. Apocalipsis 21:10 dice: me llevó un espíritu a un monte grande y alto y me mostró a la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. ¿Sí? Y después, ahora sí, y hoy, aquí vamos a ver si es verdad lo que dice mi contrincante. Él dice que yo no he dado evidencia, que me tengo que imaginar, pero ahí dice texto muy claro, yo no me lo estoy inventando. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Y quién morará con ellos? ¿Ah? Dios. ¿Ah? No el Hijo de Dios, Dios. No hay que confundir. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, de pronto, mi contrincante, como él cree que Jesucristo también es Dios, entonces que ahí se está, de pronto él se imaginará que ahí se está refiriendo a Jesús. Sí, vamos a ver. Dice: jugará Dios toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, etc. Y el verso 5, vamos a ver. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién? El que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Vamos a ver. De pronto, Ricardo me mostró la vez pasada, pues, no, es que Jesucristo, el que venza, yo le haré que se sienta en mi trono, así como yo me he vencido y me he sentado en el trono de Dios, ¿cierto? Pero hay que hacer una clara distinción. Porque mira, Ricardo, aquí en Apocalipsis capítulo 5, el verso 12 dice: al que está sentado en el trono. ¿A quién? Al que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Y al Cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ves? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Pues el Padre. ¿Ah? Jesucristo dijo simbólicamente: al que venciere, yo le haré que se sienten en el trono de mi Padre, en mi trono, como así, pero en forma simbólica. Eso no significa que todos los millones y millones de personas que van a ser redimidas se van a sentar literalmente en el trono de Dios. Eso es simbólico. ¿Ah? Entonces, fíjate, ahí te estoy demostrando de una forma categórica e incisiva. ¿Ah? Aquí Ricardo no nos dijo nada acerca del contexto. No nos dijo nada acerca del contexto de Apocalipsis capítulo 1, el verso 4 y 5. Yo le demostré de una manera clara el que es, el que era y el que va a venir es el Padre. Yo no me estoy inventando eso, ¿sí? Y le demostré que el saludo proviene del Padre, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de Jesucristo. Entonces, es ilógico, Ricardo, decir que Apocalipsis 1:8 se está refiriendo al mismo Jesucristo, siendo que en Apocalipsis 1:4 y 5 se está haciendo una clara distinción entre el que es, el que era, el que ha de venir y Jesucristo, ¿sí? Entonces, usted no puede remendar Apocalipsis 1:7 con Apocalipsis 1:8 para forzar una doctrina. Apocalipsis 1:7 está refiriendo a la segunda venida de Cristo y dice: sí, amén. Y luego el verso 8 dice en forma clara, lo que yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor Dios. No está refiriendo a Jesús, sino al Padre, el que es, el que era, el que ha de venir. Entonces, ¿quién es el que es, el que era y el que ha de venir? Es el Padre. Jesús sí va a venir, pero cuando el que tiene ese título, el que es, el que era, el que ha de venir, es el Padre. Y ya se lo demostré de una forma fulminante y categórica, ¿sí? Espero que me refute esto, Ricardo, porque no me ha dicho nada al respecto. 5 minutos.
Bueno, muy bien. Listo, Ricardo. Entonces, sigue con sus 5 minutos. 5 minutos de contrarrefutación. Ya, pero el texto más inmediato de Apocalipsis 1.8 es 1.7. Y hasta ahora yo no he visto que en los textos que él está dando diga Padre. Tampoco he visto en los textos que diga que el Padre el que ha de venir, así como claramente el Hijo dice, he aquí vengo pronto. Entonces, ¿cuál es la venida más inmediata? Es la del Hijo, ¿ya? Entonces, cuando dice el que ha de venir, ¿ya? Y el 1.7 y 1.8 habla del Hijo, el 1.7 y después sigue hablando del Hijo, porque él dice que yo creo que porque el Hijo es Dios, entonces cuando dice hay Dios, se refiere al Hijo, pero si la misma Escritura habla del Hijo como Dios, ¿ah? Aunque sea Hijo, se refiere a Él como Dios. El mismo Juan el Apóstol, cuando dice en primera de Juan 5.20, claramente el Hijo ya dio a conocer al Padre. Entonces, ¿cómo Juan iba a decir para que estemos conociendo al verdadero? Ya cuando el que dio a conocer al Padre ya fue el Hijo. Entonces, ¿cómo va a dar a conocer Juan el apóstol de nuevo al Padre si ya lo dieron a conocer? En una de sus cartas dice Juan, le hablo a vosotros padres, le hablo a vosotros hijos, porque han conocido al Padre, que nos ha dado mandamiento que nos amemos unos a otros. ¿Y quién dio el mandamiento? El Hijo. Y el Hijo dijo que no hablaba por su propia cuenta, sino en cuenta del Padre. Entonces, Juan el apóstol se refiere al Hijo como Dios verdadero. Entonces, por eso este texto se refiere al Hijo en el 1.8, ¿ya? Y 1.4 y 5 son textos lejanos. El más cercano es el 1.7, ¿ya? Y ya mostré que a quien esperaban los apóstoles era al Hijo, no al Padre. Y ya mostré los textos que el mismo Hijo dijo, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, ¿ya? Pero los textos en donde él dio de la gran Jerusalén, ahí no está diciendo el Padre el que ha de venir, no está hablando de la gran Jerusalén, no está de acuerdo al texto en donde dice el que ha de venir, el Todopoderoso, no está de acuerdo al texto, los textos que él está dando, ¿ya? Él está forzando los textos a que se metan a las fuerzas, como cuando uno tiene un rompecabezas y un bebé pesca un rompecabezas y lo mete a la fuerza en un lugar donde no corresponde. Lo mismo está haciendo mi contrincante, ¿ya? Entonces, no hay evidencia que él haya dado que la Escritura diga claramente que el Padre el que ha de venir, o que el Padre diga, he aquí vengo pronto, ¿ah? En cambio, el Hijo sí lo dice, he aquí vengo pronto. Y es la última revelación. Entonces, ¿quién está más cerca de la verdad? Eso es lo que tienen que ver los que vean el debate, los que escuchen los argumentos, ¿ya? Eso es lo que tienen que ver, quién está más cerca de la verdad, ¿ya? No guiarse por lo que les han enseñado, sino por lo que la Escritura claramente dice, ¿ya? Entonces, claramente vemos que los apóstoles esperaban al Hijo y que el Hijo dice, he aquí vengo pronto, ¿ya? Y como mi oponente cree que el Hijo no es todopoderoso, por eso no puede entender esto. Para él, el Hijo es un Dios más nomás, uno de tantos, ¿ya? Pero la Escritura no enseña eso. Y en la pregunta, una de las preguntas que yo le voy a hacer, va a quedar evidenciado que se refiere al Hijo como todopoderoso, porque el Hijo en Juan 5.19 dice, lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace. Está poniendo su poder al mismo nivel del Padre, al mismo nivel, ¿ya? Al mismo nivel. Lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace, al mismo nivel. Lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace. ¿Qué está diciendo ahí? No se necesita ser tan inteligente ni, bueno, no estoy tratando de tonto a los demás, pero no se necesita saber tanto de la Escritura para ver que el mismo Hijo está poniendo su poder al mismo nivel de él, del Padre y del Hijo, ¿ya?
porque claramente dice lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace. ¿Ya? Como el Padre levanta a los muertos, el Hijo levanta y da vida al que quiere. Me quedan unos segundos. Bueno, con eso, bueno, lo dejo hasta ahí nomás. Bueno, listo. Entonces pasamos a la parte de las preguntas. Ricardo. Claro, La parte sí. de preguntas. Seguimos. Serían dos, ¿cierto? Dos preguntas, sí, señor. Dos preguntas. Entonces, a ver. Mi primera pregunta va enfocada a lo siguiente, Ricardo. ¿Ah? Y quiero mostrarte aquí para que lo veas bien. A ver. Ricardo. Bueno, Ricardo, entonces aquí dice claramente, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Ricardo? Sí, sí, escucho. Sí, de pronto no te has detenido a analizar esto, pero el saludo sí es muy claro, ¿no? Del que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de Jesucristo. Ahí lo dice muy claramente. Entonces, mi pregunta es, si usted dice que Apocalipsis 1.8, porque en Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Señor Dios, ¿no? En Dios, el que es y el que ha de venir. Entonces, si usted dice que el que es, el que era, el que ha de venir, es Jesucristo, entonces, ¿por qué aquí en el verso 5 se hace una clara distinción entre Jesucristo y el que es y el que era, el que ha de venir, ¿sí? De quien proviene el saludo en el verso anterior? Entonces, tienes 3 minutos para responder esta pregunta. Y espero que te enfoques en esto, ¿sí? Bueno, muy bien. Pero me la podría formular porque no la entendí. Hizo varias afirmaciones y preguntas. ¿Me la puede especificar? Claro. Que sea directa. Se lo voy a decir en términos sencillos. Apocalipsis 1, 4, 5 dice, gracia y paz, del que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus y de Jesucristo. Entonces, ¿cómo usted dice que en Apocalipsis 1, 8, el que es, el que era y el que ha de venir es Jesucristo? Siendo que en el verso 4 y 5 se hace una clara distinción entre los dos. Ya, por favor, enfocado en eso. Quiero que me respondan esa pregunta. Bien enfocado en eso. Un texto no hace doctrina. La Escritura dice un poquito aquí, un poquito allá, precepto tras precepto, renglón tras renglón. ¿Ya? Entonces, ese texto no directamente está queriendo decir que es el Padre el que ha de venir, porque los demás textos hacen un contexto que el que ha de venir es el Hijo, no el Padre. ¿Ya? Y vemos que a quien esperaban los apóstoles era el Hijo, no al Padre. Vemos que el mismo Hijo dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, como Dios sabe esto, que un texto no hace doctrina, como Dios es el que nos enseña a interpretar la Escritura cuando dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Ya? Y el texto ahí no dice Padre, no dice Padre. Entonces, como no dice Padre, ¿ya? No es algo sólido que a mí me dé a entender que es el Padre el que ha de venir. Si yo hubiera un texto que diga que el Padre el que ha de venir, si yo hubiera un texto que diga que los apóstoles esperaban al Padre, yo podría entender que así es, pero como no veo eso, entonces por eso yo entiendo esto. ¿Ya? Esa sería mi respuesta.
Listo, ahora mi refutación. Bueno, Ricardo, usted dice que un texto no hace doctrina, pero un texto fuera de contexto es un pretexto, Ricardo, para argumentar una doctrina que no existe. ¿Mm? Usted está ignorando el contexto. ¿Ah? Si yo digo, y se lo voy a plantear de esta forma, si yo digo, ¿ah? saludos, saludos de, de Ricardo, de Roberto y de Alfredo, ¿ah? Yo no puedo pretender decir que Alfredo es el mismo Ricardo, ¿cierto? Y si yo digo que Alfredo es el mismo Ricardo, entonces estoy mintiendo descaradamente, ¿sí? Lo mismo está pasando aquí. Usted está ignorando el contexto. Porque si aquí dice claramente que el que es, el que era, el saludo proviene del que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y después se dice claramente, y de Jesucristo. Entonces, ese Jesucristo no puede ser el mismo, el que es, el que era y el que ha de venir. Eso está muy claro. ¿Sí ve? Entonces, por querer de pronto remendar el dogma de que Apocalipsis 1.8 se refiere a Jesucristo como Dios Todopoderoso, usted está ignorando, desconociendo el contexto, ¿sí? Y el contexto es muy claro. Aquí se lo pongo, mire, de otra forma, ¿sí? De forma ilustrativa. Usted lo que me está queriendo decir es que Jesucristo es este mismo, pero Juan, el apóstol Juan, que fue quien escribió Apocalipsis, hace una clara distinción entre los 3 saludos. Los saludos provienen de quién? De este, el que es, el que era, el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de Jesucristo. Entonces, Jesucristo no puede ser este mismo, ¿sí? Usted está ignorando el contexto. Y por ignorar el contexto es que cae en el error de exégesis, de hermenéutica del pasaje del versículo 8, ¿sí? Y el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, que va a venir, el Todopoderoso. ¿Quién es? ¿Quién es el Todopoderoso? Entonces no es Jesús, sino este que está aquí. ¿Quién es? El que está sentado en el trono, el Padre. ¿Ves? Entonces, muy importante analizar en su contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina que no es bíblica. ¿Ves? Se acabaron mis 3 minutos. Y ahora sigue usted con su pregunta. Ya, mi pregunta tenía 2 preguntas, pero basado en lo que yo más o menos estoy entendiendo aquí, para que quede claro por qué usted no cree esto y vean los oyentes, mi pregunta sería, ¿el Hijo es todopoderoso, sí o no? Esa sería mi pregunta. Bueno, muy bien. ¿El Hijo es todopoderoso? Nos pregunta Ricardo. Si el Hijo fuera todopoderoso, como el Padre, entonces él no diría, el Padre es mayor que yo. Bueno, quizás de pronto Ricardo dirá su condición humana. Pero antes de venir a la tierra, Mire, disculpe que lo interrumpa. Es que yo le pregunté sí o no, usted me tiene que decir sí, no, y después argumente, por favor, ¿ya? Bueno, listo, muy bien. El Hijo, entonces me interrumpió. Vamos a empezar. Listo, muy bien. No. Y por las siguientes razones. Por las siguientes razones, no es el Dios Todopoderoso. Primero que todo, en su preexistencia, Juan 13:16 dice, el enviado no es mayor que el que le envió. ¿Quién es el enviado? Jesús. ¿Quién lo envió? El Padre, ¿cierto? En su naturaleza humana, dice Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, ¿cierto? Después, cuando ascendió al cielo, Primera de Corintios 11:3 dice que la cabeza de Cristo es Dios.
Después de entregar el reino a su Dios y Padre, según 1 Corintios capítulo 15, versos 24 al 28, se dice que después de que entregue el reino a su Dios y Padre, él mismo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todo. Y si se somete, se sujeta es porque no es Dios todopoderoso, ¿cierto? Entonces, de pronto hay un texto que muchos utilizan como Mateo 28, 19, que dice que toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero le es dada. Si fuera todopoderoso, omnipotente como el Padre, no le sería dada esa potestad por el Padre. Entonces, por consiguiente, Jesucristo no es todopoderoso, solamente el Padre es todopoderoso, ¿sí? Él es, ¿por qué? Porque Él está subordinado, porque Él está en una posición inferior, antes, en su preexistencia, durante su primera venida a la tierra, su condición humana, y después cuando asciende al cielo, y también cuando termina el milenio. Entonces eso demuestra de una manera irrefutable que el Hijo es inferior al Padre siempre ha sido inferior pues al Padre en todo momento. Entonces argumentar que Jesucristo es el Todopoderoso, Apocalipsis capítulo 1:8, es ignorar el contexto bíblico de todas las Sagradas Escrituras, donde se dice la suma de tu palabra es verdad. Bueno, hasta aquí. Sigue su refutación. Ya, por eso le hice la pregunta, por eso el contexto, la hermenéutica y todo lo que usted pueda nombrar no lo está aplicando, sino que usted está aplicando su sesgo, lo que le enseñaron. Por eso le pregunté si el Hijo era todopoderoso. Yo no le estoy preguntando, para que vean, yo no estoy preguntando si es el Padre, no, pero él ¿qué usa? ¿Qué argumento usa? Que porque dice que el Padre es la cabeza del Hijo, que porque el Padre es mayor que el Hijo, que porque el Padre envió al Hijo, entonces eso quita que el Hijo sea todopoderoso. Ese es un argumento débil, débil, porque si yo ya y mi padre ya y nos compararan, él ya no está, pero yo dijera que yo hago lo mismo que mi padre hace, en el fondo estoy diciendo que tengo el mismo poder. ¿Y porque él me manda, yo no tengo el mismo poder que mi papá? Porque mi papá es mayor que yo no tengo el mismo poder de mi papá. Si yo tengo la misma naturaleza de él, entonces, ¿cómo yo no podría tener el mismo poder de mi papá? Entonces, su argumento carece de fuerza, de poder, de sustento, ¿ya? Después yo le voy a hacerle otra pregunta y ahí va a quedar totalmente refutado, ¿ya? Porque el Hijo claramente dice, lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace. Entonces, ¿qué está haciendo eso con eso? Está diciendo que él tiene el mismo poder del papá, de su Padre, ¿ya? Es Juan 5:19, pero ¿qué es lo que pasa con muchos que se toman de la parte en donde dice que él no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve, ¿ya? Lo que ve hacer al Padre, eso hace, porque lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace, ¿ya? Pero cuando dice que no hace por su propia cuenta, sino que de alguna forma está mostrando obediencia al Padre, entonces todo lo que el Padre le muestra, eso hace el Hijo, entonces tiene el mismo poder, entonces es todopoderoso. Por eso yo le voy a hacerle una pregunta después, la segunda, para que vean que ese argumento que usó él se cae por completo, ¿ya? Se cae por completo porque el Hijo es todopoderoso, porque si no, ¿quién es aquel que está en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Porque al Padre nadie lo ha visto jamás
Él sabe también que al Padre nadie lo ha visto, nadie ha interactuado con el Padre, ¿ya? Nadie ha conversado con el Padre así directamente, como lo hicieron varias personas en el Antiguo Testamento, ¿ya? Hay dos textos que hablan de un todopoderoso en el Antiguo Testamento. Sobre esos dos textos le voy a preguntarle. Espero que no se 3 me minutos. vaya la pregunta. 3 minutos. Bueno, muy bien. Vamos con mi segunda y última pregunta. Sí, muy bien. Ricardo, yo quiero que se centre en la respuesta de esta pregunta porque pues veo que está saliendo por la tangente, por la secante y no está yendo pues al punto que es, ¿cierto? Estamos analizando Apocalipsis 1:8. Sí, usted me dijo que iba a utilizar muchos textos, listo, no hay problema. Yo le dije siempre y cuando estén centrados en él, en lo que estamos tratando, ¿cierto? Pero se me está yendo por la tangente, ¿sí? Y entonces, como se me está yendo por la tangente, entonces, citando un pasaje de, de Juan 5:19, ¿sí? Usted me citó Juan 5:19 para decir, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace igualmente el Hijo. Me citó ese texto para decir, no, mire, si ve, Jesucristo es el Dios todopoderoso de Apocalipsis capítulo 1:8, porque lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Pero como siempre está ignorando el contexto. Entonces la pregunta es, ¿sí? ¿Cómo va a ser el Jesucristo, el Dios todopoderoso de Apocalipsis 1:8? Usted citando ese texto, siendo que el mismo pasaje dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Ves? Entonces, quiero que me responda a eso, porque usted se fue a la parte final. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, pero no cito el contexto. Entonces quiero que me explique eso, cómo Jesucristo va a ser el todopoderoso. Apocalipsis 1:8, si él dice lo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. ¿Ves? Y en el contexto lo iban a apedrear, ¿no? Por hacerse igual a Dios según lo que creían los judíos, ¿no? Su concepto. Pero él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre. Respóndame eso, por favor, Ricardo. Pero la verdad es que no entendí la pregunta porque me está diciendo que le responda a eso, pero ¿qué? Ricardo, no me Me está entendiste. diciendo, no, porque Listo, vuelvo y te la replanteo. Usted me citó, saliéndose del contexto de Apocalipsis 1, me citó Juan 5:19 para decir, mire, le voy a demostrar que Jesucristo es el todopoderoso Apocalipsis 1:8. Y usted me citó la parte esta donde dice, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Digo, sí, ve, Jesucristo es el todopoderoso Apocalipsis 1:8. Pero en el contexto dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Entonces explíqueme cómo se explica eso. Si es todopoderoso, ¿cómo es que Jesucristo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre? A ver, esa es la pregunta. ahora sí, ahora está más claro. Pero eso no quiere, ¿ya puedo responder? Eso no quiere decir nada, porque eso no le resta poder. No le resta poder, porque él dice, y si no escucho bien, yo hablé de eso, del texto, ya, yo hablé de eso, terminé hablando de eso, que el Hijo, dije, y muchos se toman de aquí, dije yo. De eso di a entender, muchos se toman de aquí cuando el Hijo dice que no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Dije, lo que ve hacer al Padre, dije, lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, eso hace igualmente el Hijo. Entonces él está poniendo su poder al mismo nivel del Padre,
pero que él diga que no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, eso no le resta poder, porque eso lo dije. De esa forma, el Hijo está demostrando obediencia al Padre, que lo que ve al Padre hacer, eso hace. Como que el Padre le está mostrando, le está diciendo, mira, haz esto, y el Hijo lo ve y lo hace. Entonces está mostrando obediencia, no impotencia, ¿ya? Porque por eso él termina diciendo lo que el Padre hace, el Hijo igualmente hace, ¿ya? Así que no me estoy saliendo del texto de 1.8, porque tenemos que ver primero si lo que yo defiendo, si realmente el Hijo es todopoderoso. Y de este que se está hablando, ¿quién es el que ha de venir? Primero tenemos que ver si es todopoderoso el Hijo, y después tenemos que ver si el Hijo es el que ha de venir. Usted lo dijo una y otra vez, yo no estoy negando que el Hijo que no es el que ha de venir, porque claramente la Escritura dice que es el que ha de venir, pero lo dice claramente, pero no lo dice del Padre. Entonces esa sería mi respuesta. Listo, sigue su segunda pregunta, segunda y última pregunta. No, pero es que le falta su refutación. Ah, mi refutación. Sí, me tiene que refutar. Ah, sí, cierto, sí. Me falta eso. Muy bien. Bueno, Ricardo, es decir, a lo largo del debate he visto que te has salido por las ramas. Primero que todo, ignoraste el contexto de Apocalipsis capítulo 1. Te fuiste por allá un montón de versículos. Listo, te dejé. Pero aquí sí definitivamente, pues te estás desfasando bastante, Ricardo, porque en el contexto a Jesucristo lo iban a apedrear porque según lo que pensaban los judíos estaba violando el sábado, y también porque según lo que ellos creían se estaba haciendo igual a Dios. Y Jesucristo dijo, espérenme tantico, yo no me estoy haciendo igual a Dios, estoy parafraseando. Dice, de cierto, digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Si una persona, ¿sí?, que supuestamente es el Dios Todopoderoso, dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre es porque Él no es el Todopoderoso y punto, ¿sí? No es omnipotente, no es todopoderoso. Si Jesucristo hubiese sido todopoderoso, Él no hubiera dicho eso. Él solamente hubiera dicho quizás la parte final, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente. Pero eso es lo que usted está ignorando, Ricardo. Está ignorando el contexto. Y es muy peligroso desviarse del contexto, porque cuando nos salimos del contexto empezamos a remendar nuestras propias dogmas humanos que no tienen fundamentación bíblica. ¿Ves? ¿Se imagina usted, Ricardo, que Jesús, siendo todopoderoso, diga que no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre? Por eso es que en otra ocasión Él dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, ¿cierto? Una y otra vez que leemos las Sagradas Escrituras, siempre podemos ver que Jesucristo está subordinado al Padre, está sujeto al Padre, está en una posición inferior. Y no solamente en su naturaleza humana, ya se lo demostró anteriormente. No hay ningún sesgo religioso, es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Antes, durante, después, cuando subió al cielo y después de reinar. No voy a repetir otra vez los textos porque ya están aquí y las personas que están viendo este video y van a ver este video se dan cuenta de que te estás saliendo por las ramas y por ignorar el contexto estás cayendo en un dogma humano, que es creer que Jesús es el mismo Dios Todopoderoso. Bueno, muy bien. Sigue tu pregunta.
Mi Ya, pregunta estaría sí, es decir, ya fuimos, ¿cuántas preguntas has formulado? Yo he una, formulado y yo usted dos. dos y yo Yo dos, una. ahora sí Me que, falta sí, una. sí, señor, sí, sí. Ya, entonces mi pregunta, claro que está basada en el tema. ¿Por qué? Porque yo ya demostré que el que ha de venir es el Hijo. Ahora tengo que demostrar que es todopoderoso. ¿Ya? Entonces mi pregunta es, ¿quién es este todopoderoso de Génesis 17:1 y Éxodo 6:3? Si no es el Padre, porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Si no es el Padre, ¿quién es este todopoderoso? ¿Ya? Bueno, dices de Génesis 17 y el otro texto, ¿cuál es? 17:1, Génesis 17:1 y Éxodo 6:3. Éxodo 6:3. Bueno, muy bien. Espérame tantito que quiero... Para... Listo. Ya. Muy bien. Te voy a responder, Ricardo. Bueno, muy bien. ¿Quién es este todopoderoso de Génesis 17:1 y, eh, y el otro texto que me citaste, ¿no? Bueno, ese todopoderoso, ¿quién es? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Y el otro texto es Génesis 23, ¿me dijiste? ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese Todopoderoso? De pronto, quizás Ricardo dirá, ese Todopoderoso tiene que ser Jesús, ¿cierto? Pero le voy a demostrar que no es Jesús, Ricardo. ¿Mm? Con la misma santa palabra de Dios. ¿Ah? Bueno, muy bien. Aquí quiero que te concentres en este texto que te voy a mostrar a continuación. Resulta que a Dios nadie le ha visto jamás, dice Génesis 1:18, perdón, Juan 1:18, y también se repite en 1 Juan 4:9, creo. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿con quién fue que se le apareció? ¿Mm? Bueno, ¿cómo podemos entender eso? Que a Dios nadie le vio jamás y que sin embargo se le apareció a Abraham y le dijo que era el Dios Todopoderoso. Bueno, en Éxodo 23, 20, 21 dice, he aquí, yo envío mi ángel, ángel significa mensajero, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, escucha bien, Ricardo, mi nombre está en él. ¿Mm? Entonces, ¿quién fue el que se le apareció? A Abraham en el encinar de Manre y sí, en esta ocasión en Génesis 17. Bueno, fue el mensajero de Dios. ¿Ah? Y el principal mensajero de Dios es el verbo, su palabra. ¿Ah? Pero él estaba hablando en representación, en nombre de su Padre Celestial. Porque a Dios nadie lo puede ver porque en muchas ocasiones la Biblia dice que si se ve, moriríamos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces los patriarcas y profetas nunca hablaron directamente con Dios, sino con su representante, con su mensajero. Y ese mensajero hablaba en nombre de Dios. De la misma manera como un embajador cuando va a otro país habla en nombre del presidente de su república, ¿cierto? De esa misma manera, ¿sí? Entonces, eso no indica que Jesucristo sea Dios o el mismo Jehová. Listo. Muy bien, Ricardo. Ya me tocaría mi refutación. Sí, la refutación. Ya. Entonces, tuvo que acudir a lo que hacen los de la unicidad, porque la palabra ángel significa enviado, mensajero, ¿ya? Pero este mensajero
le dice a Abraham, ¿ya? Le dice a Abraham y le dice a Moisés, que es el Todopoderoso. Dice aquí, dice, y era Abraham hijo de 9 años y 9 años y apareció Yahweh a Abraham y dijo a él, dijo yo. No dijo, vengo en nombre de Yahweh, no dijo, vengo en el nombre del Todopoderoso, no, dijo yo, el Shaddai, Todopoderoso, Dios, anda ante mí y sé íntegro, dijo yo, no dijo, como todos los enviados decían, así ha dicho Yahweh, ¿ya? Siempre que alguien era enviado, un mensajero, no sé, Moisés o cualquiera de los que era enviado, ¿ya? Disculpen. Cualquiera de los que era enviado decía, así ha dicho Yahweh, pero aquí dice yo, le dice Abraham, yo, el Todopoderoso, ¿ya? Ahora veamos. Éxodo 6:3 se lo iba a decir, pero para no interrumpirlo no se lo dije. Dice Éxodo 6:3, y aparecí. No dice, así dijo Yahweh, no. Dice, y aparecí. Claramente el texto dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Entonces, no solamente Moisés, Abraham, sino Jacob, Isaac y todos los que lo vieron al Todopoderoso. Dice, me aparecí, no dice y así ha dicho Yahweh, porque siempre que era enviado un mensajero, cualquiera que fuera, decía, así ha dicho Yahweh, ya, una y otra vez. Listo. Ya creo que terminamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí, me escuchas? Sí, entonces ya se cumplieron los 3 minutos, ya, Los 3 pasaron minutos. rápido. Sí, pasaron rápido, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿ya terminamos el debate o sigue una contrarreputación? No, terminamos el debate. Terminamos el debate, bueno, listo. Claro. Bueno, entonces, pues, agradecerle a Ricardo, pues, por haber aceptado este reto, este desafío. Lo hizo de una manera educada, como un caballero, ¿sí? Y así es que son, pues, edificantes los debates, ¿no? Cuando ruedan insultos de parte y parte, ¿sí? Entonces, por eso siempre invitamos a todas las personas que debaten en este canal a que lo hagan con buena compostura, con respeto. Y aquellas personas que no debaten de esa forma, pues es mejor, pues, no, lo que no edifica es mejor evitarlo, ¿cierto? Entonces, gracias, Ricardo. Y espero que pues las personas que hayan escuchado este debate, pues, hayan sacado sus propias conclusiones. Bueno, y con eso me despido. Ahora, Ricardo, ¿te despides? Ya. Yo también le doy gracias a usted, también a los que estén viendo el debate y los que lo vayan a ver. Y yo pienso así, yo no tendría por qué ofuscarme o enojarme o insultar si yo estoy seguro de lo que yo defiendo. Entonces, ¿cómo me voy a me voy a descomponer con algo que diga otra persona si yo estoy seguro de lo que defiendo? Entonces, así debería ser para todos. Así que muchas gracias. Usted también lo hizo muy respetuosamente. Tal vez podamos tener otro debate en otra ocasión. Y eso, me despido, bendiciones, gracias. Y lo último, me gusta siempre terminar con decirles que le pidan al Elohim verdadero que Él les enseñe lo que Él mismo inspiró. Eso, bendiciones. Bueno, listo. Muchísimas gracias también a las personas que estuvieron presenciando este debate en vivo. Camino hacia la verdad, la hermana Leti. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. También, pues, exponentes TJ
y a todas las personas que vayan a ver el debate en diferido. Muchísimas gracias y este es el final y hasta una próxima, Ricardo. Sí, con mucho gusto más adelante tendremos otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Lo último quería, después me manda el link para después bajar el video y subirlo a mi canal.